noche. Cada momento del día y cada día de la semana tenemos una propuesta ideal con diferentes matices, pero en una misma señal. Radio Rioja 96.9. Buenos momentos donde estés. Pasaron ya de la hora 13 en todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a una edición más del resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Estamos, después de habernos tomado 2 semanas de receso en este programa, acompañándolos con toda la información hasta las 14 horas en vivo por Medios Rioja. En la 96.9 en la frecuencia y en el aire estamos en vivo en la pantalla de Canal 11 de Supercanal. Canal 11 de BioTV, saludando a todos los amigos, a todos los oyentes y los televidentes, hacia donde llega la frecuencia de la radio y también, por supuesto, hacia donde llega internet para todos en el interior de La Rioja capital. Me acompañan en la operación técnica puesta al aire de la 96.9 el señor Matías Vilanova, está en la puesta al aire de Canal 11 Agustín Flores, también reincorporándose al equipo, está Estefano Viñas en la producción, también reincorporándose al equipo. Mi nombre es Gaby Fernández y todos trabajando bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Hasta las 14 horas hacemos el resumen con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. 18 grados 2 décimas la temperatura a esta hora en La Rioja capital, la humedad 67%, el cielo parcialmente nublado o nublado por sectores, máxima prevista para hoy 23 grados y ahora a partir de este momento comenzamos con la información de títulos locales de www.mediosrioja.com.ar. Brutal ataque de un dogo argentino en el barrio Santa Celia. Un hombre sufrió graves heridas. Un grave hecho de inseguridad urbana sacudió a los vecinos del barrio Santa Celia, donde un hombre fue salvajemente atacado por un perro de raza dogo argentino que se encontraba suelto en la vía pública. El violento episodio ocurrió sobre la calle Venecia, cuando el animal embistió a la víctima de manera imprevista y le provocó lesiones de consideración en el rostro, los brazos y las piernas. Debido a la gravedad y la profundidad de las heridas, el hombre debió ser asistido por urgencia por personal médico y trasladado para recibir la atención correspondiente. Para docente en La Rioja, CETERA y AMP cuestionan la oferta salarial y denuncian montos en negro. En el marco de la medida de fuerza impulsada por la Asociación de Maestros Provinciales AMP, Beatriz Martínez, referente de CETERA en La Rioja, se refirió al conflicto educativo provincial y advirtió que el reciente incremento salarial no es un aumento real, ya que hay muchos montos en negro. Trágico desenlace, falleció el conductor que se descompensó y chocó contra un poste en Avenida Peñalosa. Un trágico desenlace tuvo el siniestro vial ocurrido el pasado 14 de julio sobre Avenida Peñalosa, a pocos metros de la intersección con la Avenida 8 de Diciembre, luego de que se confirmara en las últimas horas el fallecimiento del conductor que protagonizó el choque. Crisis agrícola en Chilecito, reclaman refinanciación con Edelar y alertan por pérdida de empleo. Productores agroindustriales de este departamento y representantes del sector mantuvieron una reunión clave con autoridades provinciales para exponer la delicada situación que atraviesa la agricultura en La Rioja, marcada por la caída de ventas, la acumulación de stock y una crisis energética que asfixia a la producción local. Durante el encuentro, el productor agroindustrial José Luis Belia dialogó justamente con Medios Rioja y advirtió sobre el impacto social de la crisis y remarcó
remarcó la necesidad de una respuesta coordinada de la dirigencia política. Los riojanos son con responsabilidades nacionales y también provinciales, deben trabajar por los intereses en común, señaló, enfatizando que la inacción actual está provocando una sostenida pérdida de puestos de trabajo. Chilecito, se registra un incendio forestal en la zona montañosa de Huanchín. Un nuevo foco ígneo se desató en la tarde de este lunes en la zona serrana del distrito Huanchín, en el departamento Chilecito. Las columnas de humo son visibles desde la calle principal de la localidad, generando preocupación entre los vecinos y transeúntes de la zona. Esto, reiteramos, ocurrió en la tarde de ayer. Ante la situación, los equipos de emergencia y dotaciones de bomberos voluntarios ya se encuentran abocados al monitoreo y las tareas de contención en el terreno. Madera visitó el predio de veteranos y destacó que sea un espacio de encuentro para familias. La vicegobernadora destacó el crecimiento de la Asociación Riojana de Veteranos de Fútbol con nuevas obras y la incorporación de escuela de fútbol para niños y jóvenes, consolidándose como un espacio de encuentro para las familias y de promoción de valores, inclusión y de vida saludable. Robaron en la escuela Papa Francisco y suspendieron la vuelta a clases. La comunidad educativa de la escuela número 412 Papa Francisco atraviesa una jornada de fuerte preocupación tras confirmarse que el establecimiento sufrió un robo en las últimas horas, situación que obligó a suspender por completo todas las actividades escolares. Alerta amarilla por viento sonda en La Rioja. Ráfagas de más de 70 kilómetros por hora y zonas afectadas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo una alerta amarilla por viento sonda que afecta a sectores del oeste de la provincia. De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno estará acompañado por un marcado incremento de la temperatura, ambiente muy seco y una significativa reducción de la visibilidad. ...65 años, 65.000 visitantes y una misión cumplida. Winti ya es un ícono de la educación ambiental. Lo que nació para acercar las energías renovables a las escuelas riojanas se convirtió en uno de los principales espacios de educación ambiental de la provincia. A 5 años de su creación, el Centro Ambiental Interactivo del Parque Arauco recibió a más de 65.400 visitantes y continúa ampliando su propuesta educativa. Minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Nos vamos a quedar con una de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana y es con Beatriz Martínez del gremio docente AMP. Rige el paro docente riojano por 24 horas y esto es lo que nos decía al respecto. Este incremento salarial, al cual no le podemos llamar aumento porque no es un aumento real. Hay muchos montos en negro, hay muchos montos que aumentan la precarización salarial del trabajador y la trabajadora docente, y la hemos resuelto con los delegados departamentales, delegados escolares, que en medio de las vacaciones, en un periodo de receso, se han podido conectar y estar alerta ante esta situación. Es muy delicada la situación de todos los trabajadores en general, y a nosotros nos toca como responsables del sindicato docente, ¿no es cierto?, poner allí
un ojo y un ojo crítico a esta situación. Por eso hemos decidido esta medida como inicio de un plan de lucha y ver cuál es la respuesta de las bases también. Uh-huh. En este momento, ¿qué reportes vienen teniendo de lo que podría ser el acatamiento de la medida de fuerza? Entiendo que estamos a 10 minutos de que formalmente inicie la jornada escolar, pero digo, ¿ya tienen ustedes un porcentaje de acatamiento a estas horas en escuelas de la provincia? Y nosotros hemos estado evaluando, hemos estado en reuniones virtuales hasta ayer tarde-noche, con gente de Capital, del interior también, y va a estar va a ser una medida de acatamiento dispar, eso podemos decirlo. No tenemos certezas todavía en porcentaje hasta que no se concrete. Ustedes saben que, bueno, después habrá que analizar el turno tarde y noche. En el turno mañana a veces es más rápido el impacto. Sí sabemos que hay un fuerte rechazo a estas sumas en negro, a este aumento, a este incremento irrisorio de un 4% al básico, que no supera los 15.000 pesos, es decir, no supera ni un kilo de carne, para ponerlo, ¿no?, en contexto de la realidad. Y las sumas que siguen incrementando montos en negro. Nosotros exigimos que el IPE pase al básico. Sabemos que, y lo venimos rechazando desde el primer día, decimos que es un impuesto a la pobreza, ¿no?, y a estar enjaulados en las escuelas y a la enfermedad. Ha impactado en la salud de los docentes porque están enfermos en las aulas, y eso impacta en la calidad educativa, que también tenemos que mirar, ¿no?, una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Así que, bueno, esperamos que sea un porcentaje alto, por supuesto, que acompañen. Se ha resuelto que sea un solo día, que es este lunes 27, porque el IPE sufre el descuento, el docente, cuando tiene una ausencia de 2 días. Claro. Ah, ok. Bueno, Beatriz, buen día. Ivana la saluda. Bueno, mi pregunta apuntaba respecto a eso, pero también cuando iniciaba en el comienzo de las respuestas decía que iba a ver cómo se espera que sea un acatamiento porcentualmente mayor, pero todavía hay algunos turnos que terminar de checar, por decirlo de alguna forma. Esto también se debe a que muchas personas, siente usted, que no se van a adherir al paro justamente por miedo al IPE, por guardar ese día, o porque hay alguna disconformidad o no están de acuerdo con algunas negociaciones. No, nosotros entendemos que no se van a adherir al paro en principio por miedo. Hay mucho miedo, hay mucho temor. El IPE ha alcanzado una cifra importante en el bolsillo de los trabajadores, son más de 300.000 pesos el que tiene 2 cargos. Entonces los docentes empiezan a evaluar, bueno, hago el paro en turno, en el otro no lo hago, se resguardan de alguna manera, ¿no es cierto? Hay temores, y también hay una decisión que nosotros la venimos observando año tras año del docente, de no informar hasta el último momento de la medida. Eso se viene observando a raíz de las presiones que sufre. Sufre presiones por los directivos, sufre presiones por los supervisores, sufre presiones por las autoridades ministeriales. Fíjense ustedes, la secretaria de Educación ha salido a decir que no pueden hacer paro porque AMP no está en paritaria. Primero, que no existe la paritaria. Sin AMP no hay paritaria. Acá el único gremio con personería gremial de primer grado es AMP, por la ley 23.551, Personería Nacional. Por eso la paritaria que se llevan a cabo cuando está AMP es en el Ministerio de Trabajo de la Nación, pues tenemos Personería Nacional. Sí. Segundo, que el derecho a huelga, el derecho a reclamo, no necesita de que un sindicato esté en una paritaria. Es un derecho constitucional y lo podemos convocar y los docentes lo pueden llevar a cabo. Ahora, después, sí, continúe, Beatriz, disculpe. Bueno, nada, esto, ¿no?, de que les metían miedo.
que no estamos en la paritaria, que no la podemos convocar al paro, que no lo hemos comunicado. Como ustedes saben, AMP, si en algo siempre ha sido muy correcta, es en el cumplimiento de la ley. Nosotros apenas se decide la medida de fuerza, se comunica a las autoridades correspondientes. En esta medida que ha sido convocada ante la emergencia y la urgencia en vacaciones, donde no hemos podido convocar a la asamblea con los tiempos pertinentes, se convoca el paro ad referéndum de la asamblea próxima. En próximos días tendremos una asamblea que deberá declarar, ¿no es cierto?, la adhesión, la aceptación, avalar la medida. Entonces, hay muchas cuestiones que se han puesto en juego en estos días, tratando de desvirtuar la medida, y sobre todo desde los ataques que viene recibiendo la AMP desde el año 2024, donde se le ha sacado el código de descuento. Allá ahí también, fíjense ustedes, que nadie lo está diciendo, pero el código de descuento, la sanción, el ataque y la persecución a la AMP... 28 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Vamos ahora con títulos nacionales de www.mediosrioja.com.ar. Tensión en Santa Cruz, recibieron a Martín Menem con huevazos e insultos en su llegada a Río Gallegos. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, vivió momentos de extrema tensión durante su arribo a la capital santacruceña. El funcionario nacional viajó a la provincia para encabezar la inauguración de un nuevo local partidario de La Libertad Avanza, ubicado sobre la avenida Kirchner, en un edificio que anteriormente funcionaba como unidad básica del kirchnerismo. Argentina tuvo la segunda inflación más alta de América Latina. La desaceleración registrada durante los últimos meses no alcanzó para sacar a la Argentina de los primeros puestos del ranking inflacionario de América Latina, con una suba de precios acumulada del 16,8%. Entre enero y junio, el país tuvo la segunda inflación más alta de la región durante el primer semestre de 2026. El rechazo a Milei supera por primera vez al voto antiperonista. Un sondeo de la consultora Proyección indica que el voto anti continúa siendo un factor determinante en el comportamiento electoral argentino. Una encuesta nacional indica que el denominado voto anti continúa siendo un determinante en el comportamiento electoral de los argentinos y mostró que de cara a las próximas elecciones de 2027, el rechazo a la continuidad del presidente Javier Milei supera levemente al de un eventual progreso del peronismo. Más información del ámbito nacional de www.mediosrioja.com.ar. El canciller de Brasil recibe al embajador argentino tras la acusación de Milei a Lula. Mauro Vieira se reunirá con Guillermo Daniel Raimondo tras los dichos del mandatario argentino de San Pablo. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, recibirá este lunes, justamente hoy por la tarde, al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones por los dichos del presidente Javier Milei contra Luis Ignacio Lula da Silva y también contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Milei formalizó el nuevo organigrama de la Secretaría de Comunicación y Medios. La medida aprobó las estructuras organizativas de primer y segundo nivel operativo del área y también definió la distribución de las dependencias encargadas de la comunicación gubernamental y de los medios públicos sin ampliar cargos ni partidas presupuestarias.
Georgieva visita la Argentina en un nuevo gesto de respaldo político a Javier Milei. La directora, gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, iniciará este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina en un viaje que representará un nuevo respaldo político al gobierno de Javier Milei. 32 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Otra de las notas más relevantes que hemos tenido en la mañana de hoy es con José Luis Belia, es productor agroindustrial de Chilecito y habló justamente por la delicada situación que atraviesa el sector agrícola riojano. A continuación, esto es lo que nos decía al respecto. Muy importante entender la situación que está viviendo las economías regionales y en este sentido la agroindustria riojana y más principalmente todo lo que es relacionado con el vino, sí, que venimos de hace algún tiempo con una disminución marcada de los despachos, la falta de venta, lleva aparejado que el producto haya exceso de producto y cuando hay algo que sobra, el precio se desploma. Y esto es lo que ha venido sucediendo durante ya hace más de 12 meses, produciendo que durante los meses de febrero y marzo, que son las cosechas, parte de la uva que había en las plantas no se cosecharon por falta de recursos, por falta de rentabilidad. Esto se ha seguido agravando en estos tiempos, produciendo que varias explotaciones se encuentren con la energía cortada y algunas grandes y de tal vez dueños de fuera de la provincia hayan determinado la posibilidad de discontinuar con esta actividad. Esto llevó a transmitirle a las autoridades provinciales en diferentes comunicaciones individuales, terminando la semana pasada en una importante reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia, con la presencia del secretario de la Gobernación, el intendente de Chilecito, la coordinadora municipal Silvia Gaitán, los diputados por Chilecito, encabezado por Raúl Cabral, y la secretaria de Trabajo, una mesa de diagnóstico, intercambio de opiniones y busca de alternativas a pasar este momento que estamos viviendo. Ahora, nosotros los productores... Sí, Belia, usted recién el diagnóstico lo comentaba y lo sintetizaba y se lo agradecemos bien, magistralmente. Ahora, ¿por dónde va la solución? ¿Por dónde va la salida a esta acumulación de productos? Mire, en primer lugar, las soluciones van a salir cuando los riojanos con diferentes responsabilidades, tanto provinciales como nacionales, dejen las necesidades individuales y tratemos de trabajar en un aspecto en común, porque si no lo que observamos de alguna manera y nos sorprende y nos preocupa al sector productivo es que las diferentes alternativas de solución, tanto paliativa como permanente, no se hagan en una mesa de diálogo integral de todos los riojanos con responsabilidades nacionales muy importantes y riojano. O sea, Martín Menem y Ricardo Quintela, digo, para que se entienda que nos está viendo. No quiero dar nombre, todos sabemos, ustedes y nosotros sabemos que hay riojanos que tienen representación a nivel nacional y provincial y que tienen la obligación y tienen la responsabilidad moral de sentarse más allá de las chicanas individuales a encontrar solución. Los productores le están planteando algo que es muy preocupante, la pérdida de trabajo.
Cuando un ser humano pierde el trabajo, pierde la dignidad, pierde el sustento familiar, y eso trae aparejado posteriormente todo lo que sabemos: falta de alimento básico para la familia, falta de remedio, la posibilidad de comprar remedio, falta de educación, aumento de la delincuencia, y eso estamos diciendo. Necesitamos sentarnos a ver. Parte en de eso en lo esa hemos mesa de planteado diálogo, con mucha claridad. esa... Necesitamos una refinanciación de las deudas con Edelar. El tema energía para nosotros es la vida. Piense usted que La Rioja, y más en el Valle Antinaco, Los Colorados, el agua se obtiene de 100, 120, 150 metros de profundidad, y eso hay que sacarlo con energía. Somos energía dependiente. Lo hemos Ahora, dicho Belia, hasta cansarlo. en esa mesa de diagnóstico que nos decía recién con las autoridades provinciales, le pudieron trasladar esto de Delar puntualmente? ¿Qué le respondieron? A ver, nosotros hemos planteado diferentes alternativas, del otro lado nos han escuchado, y del otro lado nos han planteado que lo tienen que plantear dentro de la estructura del gobierno. También tengo que decirle que el gobernador de la provincia hizo llegar su mensaje de preocupación y de compromiso de tratar de encontrarle en conjunto soluciones a todo esto. También debo decir con mucha claridad que entendemos que habrá algún productor o algún establecimiento que no hizo lo suficiente para quedar vivo. Bueno, son cosas individuales, claro, pero en conjunto no podemos desperdiciar las inversiones que hay a nivel de campo, que no es como la pampa húmeda, que hoy no anda el trigo, mañana pongo soja o pongo maíz y a los 6 meses cosecho. Acá hay inversiones en viñedo, en olivos, en nogal, en otros productos que han llevado años, han llevado décadas para llegar a esto, y no lo podemos tirar por la borda. Claro. Entonces, la situación es crítica. Sí. Belia, recién comentaba esto de que tenían que ponerse de acuerdo, tenían que dejar de lado, mejor dicho, sus necesidades individuales, nación y provincia. Ahí en Chilecito hay una referente muy importante del espacio nacional libertario, estoy hablando de Carolina Moreno. ¿Pudieron hablar con ellos, con algún referente nación también para plantearles esto? Mire, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos y a transmitir nuestra verdad, que no es la verdad absoluta. También debo decirle con dolor y con claridad que no hemos podido encontrar de igual magnitud el deseo de querer conversar y analizar, y muchas veces se baja una línea de pensamiento que es el que se tiene que morir, que se muera. Y esa no es la forma. La forma es trabajar todos los riojanos. Después ya llegará el momento político que la ciudadanía en su conjunto decidirá quién tiene que gobernar y quién tiene que acompañar. Pero mientras tanto, tenemos que defender el trabajo. No estamos esto de que se tiene que morir quien se muera, ¿viene de nación, nos dice esta forma de pensar, esta idea, esta bajada de línea? Todos sabemos, querido amigo, no quiero dar ningún nombre porque no es nuestro deseo de dar nombres individuales, sino lo que sabemos hacer, trabajar en común, y lo que nos preocupa de sobremanera es la falta de trabajo en común. Hay algunos que le echan la culpa a otro y otros le echan la culpa a otro, y quedamos en el medio los simples ciudadanos que tenemos que pelearla todos los días. Y la política, para quien creemos, es la herramienta de solución al soberano, al pueblo. Entonces, necesitamos hacer política y necesitamos hacer acción. Y cuando hablo de política, no de política partidaria,
sino de política institucional, de política agropecuaria, industrial. Ahora, en la Belia, Rioja capital hay no menos de 14 empresas que han cerrado sus puertas, más de 3.000 vecinos riojanos que se han quedado sin trabajo. Bueno, no es que cuando vos cerrás la puerta, la finca de lado te está esperando para volverte a tomar. no, sin duda, Queda la desesperación sin duda. y tienen que caer al Estado. Y hoy los Estados no son las soluciones, no podemos ya volver a buscar el puesto en el Estado. Tenemos que tratar de potenciar la fuente del trabajo genuina. José Luis, y por esta último. es nuestra desesperación y esta es la pasión por la que converso ahora, porque veo que se nos van los tiempos, llega agosto, que hay que empezar a regar los cultivos, y en este momento son los trabajos culturales, como la poda, como la ata, como todos los trabajos, para que el año que viene volvamos a tener un producto que no solamente se consume en la provincia, sino se exporta en el mundo, y ese lugar no lo podemos perder. José Luis, por último, ¿qué le dijeron las autoridades respecto a este pedido, uno de los más importantes, de refinanciar las deudas con Edelar para mantener parte de la producción viva? ¿Cuándo les van a dar una respuesta? ¿Coordinaron alguna otra fecha de encuentro? Mire, destaco la voluntad, destaco las ganas de escuchar, la gana de proponer, la gana de analizar. Por supuesto, esto fue la semana pasada, el día miércoles, quedaron de transmitirlo dentro de las diferentes áreas del Estado, y esta semana, la que empieza hoy, seguramente iremos teniendo respuestas o tirando alternativas a las alternativas que nosotros hemos planteado. Bien. Así que... Bueno, 44 minutos pasaron ya de la hora 13 en todo el país. Seguimos, nosotros estamos en vivo haciendo el resumen de noticias con lo más importante que nos ha dejado la jornada de Medios Rioja. Vamos ahora con títulos internacionales de www.mediosrioja.com.ar. Tiroteo en un festival de Satle, 3 muertos y 4 heridos, entre ellos un nene de 2 años. 2 sospechosos fueron detenidos tras el ataque en el predio del Satle Center. Terminó en masacre este domingo en el noroeste de los Estados Unidos. 3 personas se terminaron muertas y 4 resultaron heridas como consecuencia de una balacera. Esto, ocurrió de forma desatada en el interior de la masiva feria de gastronomía y música que se desarrollaba al aire libre en el predio Satle Center. Las detonaciones comenzaron cerca de las 18 horas aproximadamente, en el momento en que miles de asistentes recorrían diversos puestos recreativos. La irrupción de los disparos generó pánico entre la multitud que buscaron refugio en edificaciones linderas como el Museo Infantil. El presidente de Cuba acusó a Estados Unidos de mantener una política genocida en la isla. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar apropiarse del país mediante lo que consideró una política genocida. Desde enero, el gobierno de Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla comunista. Al embargo económico vigente desde 1962 sumó un bloqueo petrolero y una boletería de sanciones adicionales contra empresas y dirigentes cubanos. El brote de ébola en el Congo ya dejó más de 1.350 muertos y supera los 3.000 casos. Las autoridades sanitarias advirtieron que el virus continúa en una fase de alta transmisión, mientras 5 provincias permanecen afectadas por la epidemia. El gobierno de la República Democrática del Congo elevó a 3.075 los casos confirmados de ébola, de los cuales 1.354 terminaron con la muerte de los pacientes en el marco del brote declarado el pasado 15 de mayo
en este, justamente en esta, bueno, en este lugar del país, ¿no? Según se supo, la agencia Noticias Argentinas, a través, bueno, de su encargado, el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios congoleño, con datos actualizados del 24 de julio, indicó que la tasa de letalidad alcanzó el 44%. Además, precisó que 755 personas permanecen internadas o aisladas, mientras que 556 pacientes lograron recuperarse y el rastreo de contactos alcanza el 76,4%. Las playas del desembarco de Normandía serán Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las playas del desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial fueron inscritas el domingo en el Patrimonio Mundial de la UNESCO durante una reunión de esta agencia de la ONU en Corea del Sur. Hora 13:48 minutos en todo el país. Habló en exclusivo para Medios Rioja Daniel Torres, que es nieto de Wenceslao Pedernera, y esto es lo que nos decía. La verdad que desde el principio de mes ya empezamos a sentir como esa euforia entre la gente, mucha alegría, mucha emoción, hasta el día que llega el 21, que es el día de mi abuelo. Y sí, la verdad que, no sé, es un orgullo. La verdad, es un orgullo de todas las cosas que hizo mi abuela, donde llegó ahora, a lo que es, lo que nunca pensó que iba a ser. Todo eso lleva una emoción fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué pudiste estudiar, recopilar o escuchar esos relatos que pasan de generación en generación de aquel momento, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre laico, un hombre que defendía a sus pares de la forma como lo hizo, que evidentemente el intento que hicieron fue callarlo, ¿no? Pero como que lo inmortalizaron. ¿Entendés eso como un mensaje a pesar de que se fue de la forma más imprevista, Wenceslao? Sí, totalmente. Sí, eso hablé la vez pasada, le comentaba a la hermana Silvia, que sí, lo pasa que, a ver, lo que me vienen contando, que fue mi mamá, mi abuela, lo que después leí en libros, relatos, esas cosas, que mi abuelo trabajaba con la gente y como que los hacía pensar. Y en ese momento la gente pensante no funcionaba para el momento, ¿no? Con la iglesia. Entonces quisieron callarlo a él de la peor manera, a él y los compañeros, ¿no? A Ayer y los curitas Carlos y Gabriel. Cuando hablas de la hermana pero Silvia, la hermana... ¿Ah? La hermana Silvia Somaré, decís, ¿no? A esto te referís. Sí, Silvia Somaré, exactamente. Pero nunca dimensionaron que podían llegar a hacer lo que son ahora, ¿no? O sea, quisieron callar, está bien. En el momento pasó que pasó y dijeron, bueno, ya acá se corta todo, pero no. Tuvo un avance bastante importante que, bueno, ahora estamos viendo lo que realmente son, ¿no? ¿Qué significa a una dimensión mucho más grande? ¿Qué significa para vos ser nieto de un beato? Beato, ¿no? Casi a un paso de la santificación, casi a un paso... Bueno, yo creo que Wenceslao, sea beato o santo, va a ser inmortal para el riojano, como Angelelli, como Carlos y Gabriel, como el Chacho, totalmente, como Facundo, como nuestros próceres. Pero me gustaría preguntarte qué significa para vos ser nieto de un beato y ser nieto de alguien, porque muchos por ahí por el apellido no te relacionan, ¿no? Porque no son ni Pedernera, ni... pero, ¿qué significa para vos toda esta historia de Wenceslao? No, es para mí un orgullo.
un orgullo y aparte un privilegio de ser el nieto de Wenceslao, o sea, de mi abuelo, que nunca, a ver, todavía en la familia como que no dimensionamos lo que significa, ¿no? Porque es algo muy grande. Aparte la gracia divina de Dios, de que Él está donde está, que Él llegó a ser lo que es, y las cosas que hace estando junto a Dios, ¿no? Porque conozco muchas personas que pidieron a mi abuelo y se les cumplieron los milagros, y eso nos llena mucho más de orgullo, nos llena el corazón. Y cuando, fuerte. Cuando ibas creciendo, Coca, tu abuela, te iba contando, te iba enseñando, porque a ver, en aquella época ni se pensaba de la beatificación, ni se pensaba en aquel momento en que el Papa Francisco decidió esto. ¿Qué te contaba Coca cuando vos ibas creciendo, cuando ibas tomando valor de la familia a la que pertenecías? Sí, bueno, la verdad, nos comentaron entre mi mamá y mi abuela, muy poco, pero por arriba, porque todavía estaban como, la herida que tienen ellos era muy fuerte, y no querían hablar mucho del tema. Y lo que fue cuando yo solo fui buscando en diarios viejos, informaciones que compartía a otras personas, así. Y cuando yo decía que hace poco más de edad que yo conocía el tema como que pasó a mi abuelo, me agarré el coraje y le pregunté a la madre primero y por la nota. Y bueno, ya como que no les quedó otro que hablar. Y él me comenta así. Claro, porque en aquel momento... le pasó a ver que lo que él hacía, cómo era, todas esas cosas. Claro, porque... Pero hubo una época que no quería nada porque todavía estaba muy alta la herida. Y ahora con todo lo que pasó, ya sanó un poco el corazón y ya tiene un poco más de valor para contar las cosas. En aquel momento, la muerte imprevista de Wenceslao hace que Coca tenga que criar sus 3 hijas sola y que tenga que... Creo que una vez charlé con ella en la Casa de la Memoria, te estoy hablando antes de que vos te recibas, y me contaba que hasta tenía que hacer pan casero para vender. O sea, evidentemente tu abuela fue un símbolo de lucha, ¿no? Porque se quedó sola en un momento en que, en una sociedad y una época donde faltaba el hombre en la familia y era difícil llevar el pan para los hijos. Sí, totalmente. Sí, bueno, esa es otro orgullo más grande para mí también, porque ella sí, como decimos, se quedó sola y bueno, como pude, hacía pan para vender, hacía tortas que vendía a las personas, hacía tortas para la escuela, también colaboraba con la escuela, donde iban mi tía y mi mamá. Cultivaba frutas, verduras, para su propio abastecimiento, y también comercializaba eso. Bueno, se fue auto sosteniendo, ¿no? Así que, bueno, decía un poco la tradición de mi abuelo, pero aún así se hizo muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Y siempre sola. ¿Vos cuántos años tenés? Ella sola con las 3 chicas. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 37 años. 37 años, o sea, sos del 90 aproximadamente, ¿no? 89. ¿Se nos cortó? Se nos cortó, me parece. Pero bueno, estamos hablando con el arquitecto Torres, conocido en el ambiente de la arquitectura aquí en La Rioja, ¿no? Que es el hijo de Susana. Susana es una de las 3 nenas, eran nenas en aquel momento, 10, 12 años creo, las hijas que presenciaron la muerte del padre. Presenciaron cómo un grupo de paramilitares llegaba a su casa en Sañogasta y lo agarraba a tiros en la puerta de su casa. Y me queda una sola pregunta para el arquitecto, si es que lo recuperamos, que es si va a participar, si ha sido invitado para lo que son... Daniel, querido, sé que ahí te recuperamos. Por último, te quiero preguntar por último. ¿Has sido invitado para esta vigilia, para todas estas actividades que han comenzado ya hace una semana atrás con el recordatorio de Carlos y Gabriel, el sábado con lo de tu abuelo, y bueno, y en los próximos días, recién hablamos con la diputada Beba Soria, van a llegar autoridades nacionales para esta vigilia, para este recordatorio de Angelelli? ¿Has sido invitado? ¿Tu abuela, tu madre, vos han sido invitados? ¿Van a participar de alguna actividad en los próximos días o ya han participado? Sí, fuimos invitados, gracias a todos, me invitaron. Sí, fuimos invitados, fuimos partícipes también de varias actividades y
bueno, las posteriores... Por 3 minutos nos separan de la hora 14 en todo el país. Nosotros hemos arribado al final de una edición más del resumen de noticias. Después de nuestro receso de 2 semanas, estuvimos ausentes con este programa, pero ahora volvemos nuevamente de lunes a viernes de 13 a 14 haciendo el resumen con lo más importante de toda la información que hemos tenido en la mañana de Medios Rioja. 19 grados 8 décimas la temperatura, datos del tiempo actualizados. Estuvimos trabajando Matías Vilanova, Agustín Flores, Estefano Viña, mi nombre es Gaby Fernández, todos bajo la dirección general de Ignacio Galeano. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. Un beso para todos. Chau.